Había algo en esa mañana que no encajaba. No era el clima, no era el café que doña Teresa, el ama de llaves, había dejado sobre el escritorio de nogal como todos los días a las 7 en punto. No era el silencio metódico y pulcro de la mansión, ese silencio que Pedro Valdés había aprendido a habitar como una segunda piel. Era otra cosa, algo imperceptible, como cuando el aire cambia de temperatura antes de una tormenta y el cuerpo lo siente antes de que la mente lo procese. Pedro estaba de pie frente al ventanal del segundo piso, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en el jardín, cuando escuchó pasos que no reconocía. Pasos distintos. No los pasos cortos y apresurados de doña Teresa, no el caminar seguro del jardinero. Eran pasos livianos pero firmes, de alguien que avanzaba con cuidado en un espacio nuevo sin perder la dignidad. Se dio vuelta despacio, y entonces la vio. Estaba de espaldas al final del corredor, ajustándose el delantal con esa concentración de quien quiere hacer las cosas bien desde el primer momento. El cabello castaño claro le caía sobre los hombros en ondas que nadie había disciplinado nunca, ondas que parecían tener voluntad propia, rebeldes y suaves al mismo tiempo, enmarcando una figura delgada pero de curvas firmes, la figura de una mujer que había trabajado duro y que su cuerpo lo recordaba con orgullo. Pedro no se movió. Ella se dio vuelta, y el tiempo literalmente se detuvo. La mirada color miel lo encontró de frente, con una naturalidad desarmante, sin bajar los ojos, sin esa reverencia forzada que muchos empleados adoptaban cuando lo veían. Lo miró como quien mira a alguien que tiene exactamente el mismo derecho de estar ahí. Los pómulos marcados, la mandíbula suave pero firme, la boca seria que sin embargo guardaba en sus comisuras la promesa de una sonrisa que podría desestabilizar cualquier certeza. Pasaron 3 segundos. 3 segundos que fueron una eternidad. Ninguno habló. Pedro sintió algo que no supo nombrar en ese instante. No era solo deseo, aunque el deseo estaba ahí, instalándose en su pecho con una comodidad preocupante. Era algo más antiguo, algo que venía de más adentro que el cuerpo, como el eco de una canción que uno olvidó pero que el alma sigue recordando. Ella fue la primera en romper el silencio, con una voz serena que no pedía disculpas por existir. «Buenos días, señor. Soy Lourdes. Doña Teresa me indicó que hoy comienzo en el ala este». Pedro abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Sí, bien». Fue todo lo que dijo. Ella asintió con una leve inclinación de cabeza y retomó su camino. Pedro se quedó inmóvil, siguiéndola con los ojos hasta que desapareció por la esquina del corredor. Y todavía unos segundos después de que ya no estaba, siguió mirando ese espacio vacío como si esperara que la imagen volviera. Doña Teresa apareció a su lado, como si hubiera estado esperando ese momento. «¿La conoce, señor?» «No». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado corta. ¿De dónde salió esa chica? Doña Teresa, que llevaba 22 años en esa casa y había aprendido a leer cada variación del tono de su jefe con la precisión de una partitura, contuvo una sonrisa. «Se llama Lourdes, señor. Tiene muy buenas referencias de la familia Montoya, donde trabajó 3 años. Me pareció una chica responsable, discreta y de buen carácter. ¿Hay algún problema?» «No». Otra vez esa respuesta corta. «Ningún problema». Se dio vuelta y entró a su estudio. Cerró la puerta. Doña Teresa se quedó sola en el corredor, con una expresión que mezcló la sorpresa con algo que se parecía mucho a la curiosidad. En 22 años, Pedro Valdés nunca le había preguntado de dónde había salido ningún empleado. Los días que siguieron fueron una forma suave y constante de tortura. No había una razón lógica para ello. Pedro Valdés era un hombre de 36 años, abogado de prestigio internacional, dueño de un estudio jurídico con oficinas en 4 ciudades, acostumbrado a tomar decisiones que movían millones sin que le temblara el pulso. Era un hombre que había aprendido muy joven a controlar todo lo que podía controlarse y a ignorar todo lo demás. Pero Lourdes no se dejaba ignorar. No porque lo intentara, eso habría sido más fácil de manejar. Lo desconcertante era precisamente lo contrario. Ella no hacía nada para llamar su atención. Trabajaba con una eficiencia callada y un orgullo discreto, esa clase de orgullo que no necesita ser anunciado, porque simplemente existe, como la columna vertebral. Cuando Pedro pasaba cerca de ella,
Ella no levantaba los ojos si no había una razón para hacerlo. No sonreía además. No se ponía nerviosa. Lo saludaba con respeto y seguía su camino. Y ese seguir su camino tenía algo que a Pedro le resultaba casi ofensivo, no por descortesía, sino porque él no podía hacer lo mismo. Él no podía seguir su camino. El martes a mediodía la encontró ordenando los libros de la biblioteca del salón principal y se quedó parado en el umbral durante un tiempo imperdonable, mirando cómo sus manos largas y cuidadosas recorrían los lomos de cuero con una delicadeza que no había esperado. El miércoles por la mañana, ella estaba en el jardín cortando flores para los arreglos del comedor, y desde su ventana del estudio, Pedro la observó doblar la cintura con esa gracia sin pretensiones de quien no sabe que está siendo observada, y sintió en el pecho una presión cálida que no supo si era nostalgia o deseo, o las dos cosas mezcladas en algo que no tenía nombre todavía. El jueves intentó ignorarla. Cerró la puerta del estudio, tomó 3 llamadas internacionales, revisó 2 contratos y almorzó solo frente a sus documentos. Todo perfectamente normal, todo absolutamente inútil, porque esa tarde, cuando bajó a buscar un libro que había dejado en el salón, la encontró de pie junto a la ventana, esperando que terminara de pasar una nube para seguir limpiando el vidrio, y en ese perfil iluminado por la luz gris de la tarde había algo tan dolorosamente familiar que Pedro tuvo que detenerse y apoyar una mano en el marco de la puerta para no hacer algo que no sabía muy bien qué era. ¿La conocía? No, era imposible. Doña Teresa se lo había dicho claramente. Referencias impecables, familia Montoya, 3 años de trabajo, una mujer de trabajo, nada más. Pero entonces, ¿por qué cada vez que ella abría la boca y decía algo en esa voz tranquila y directa, él sentía que el suelo se movía 1 centímetro? El viernes por la mañana tomó una decisión que, si se la hubieran descrito aplicada a cualquier otra persona, habría considerado ridícula. Decidió hablarle, no como jefe, hablarle como habla un ser humano a otro ser humano, preguntarle algo, lo que fuera, el clima, el café, los libros, algo. La encontró en la cocina, preparando el desayuno de doña Teresa que ese día tenía las manos ocupadas con la lista de proveedores. Lourdes estaba cortando fruta con esa concentración absoluta que ponía en todo lo que hacía, y Pedro entró en la cocina con la excusa de buscar agua y se quedó apoyado en la encimera de mármol blanco a 2 metros de ella, cruzado de brazos como si hubiera llegado ahí por alguna razón importante. Doña Teresa, que estaba sentada en la mesa con sus papeles, levantó los ojos, los bajó y bajó también la comisura izquierda de la boca para esconder lo que en 22 años le había enseñado a esconder muy bien. ¿Le traigo el desayuno al estudio, señor?, preguntó con una neutralidad perfecta. No, voy a desayunar aquí. Silencio. Doña Teresa levantó los ojos otra vez, los volvió a bajar. Escribió algo que ya había escrito antes en su lista. Lourdes no dijo nada. Siguió cortando fruta. ¿Desde hace cuánto trabajas en esto?, preguntó Pedro de la nada. Ella levantó los ojos hacia él con esa mirada directa que le cortaba el aire cada vez. ¿En trabajo doméstico? Sí. Desde los 18 años. Una pausa breve. 16 años. Pedro hizo el cálculo rápido. 16 años trabajando. Había empezado a los 18. 34 años ahora. ¿Y antes? ¿Estudiaste? Algo cruzó fugaz por esa mirada miel. No era dolor exactamente. Era más parecido a la cicatriz de un dolor viejo, ya procesado, ya integrado en la piel. No pude terminar. Las circunstancias no lo permitieron. ¿Qué circunstancias? Ella lo miró un segundo más de lo habitual. No era una pregunta de jefe, era evidente. Y ella lo sabía y él sabía que ella lo sabía. Las de la vida, señor, respondió simplemente, y volvió a su fruta. Doña Teresa carraspeó levemente. Pedro pidió su café sin mirarla. Esa noche, tumbado en su cama enorme y demasiado ordenada, Pedro Valdés miró el techo durante 1 hora antes de admitir para sí mismo, en la intimidad de sus pensamientos, que no era solo atracción. Había mujeres hermosas en su vida. Muchas. Camila, su novia, era un modelo de pasarela que había aparecido en las portadas de las revistas más importantes del mundo. Nadie podría decir que Pedro Valdés no tenía acceso a la belleza. Pero Lourdes
Tenía algo que Camila no tenía, algo que ninguna mujer que él recordara había tenido. Tenía la capacidad de hacerle sentir que el suelo era más sólido de lo que creía y más frágil al mismo tiempo. Fue el sábado por la mañana. Pedro bajó tarde, con el pelo todavía húmedo de la ducha y una camisa blanca sin abrochar sobre los pantalones oscuros. Llevaba el café en la mano y caminaba hacia el estudio sin apuro, porque era sábado, y los sábados eran el único día que se permitía el lujo de moverse despacio. La escuchó antes de verla. Ese sonido suave de tela contra madera, el pequeño crujido de una escalera. Entró al salón de la biblioteca. Lourdes estaba en lo alto de una escalera de madera de 3 peldaños, estirando el brazo hacia los libros del estante más alto para limpiar el polvo acumulado con un paño de microfibra azul. Llevaba el uniforme de trabajo, un vestido de manga corta en color azul marino con delantal blanco atado a la cintura, la tela sencilla y modesta que era la misma en tantas casas de familia. Estaba de espaldas y de costado a él, concentrada en su tarea, y el dobladillo del vestido se había movido ligeramente con el estiramiento del brazo. Pedro se detuvo. Iba a dar la vuelta y salir del salón, porque ya había reconocido ese patrón en sí mismo esa semana. Cada vez que estaba a punto de quedarse mirándola más tiempo del que era razonable, se iba. Pero algo lo detuvo. No fue voluntario. Fue como cuando el ojo capta un movimiento periférico y el cerebro lo procesa antes de que la voluntad tenga tiempo de intervenir. La mirada de Pedro descendió por el brazo extendido, por la cintura ceñida por el delantal blanco, hasta la pantorrilla izquierda que asomaba bajo el dobladillo del vestido. Y ahí, una cicatriz, larga, pálida sobre la piel morena clara, que corría irregular desde la parte exterior de la rodilla hacia la pantorrilla, la marca inequívoca de una herida que había necesitado puntos, muchos puntos, y que se había curado dejando esa línea blanca que el tiempo no había logrado borrar del todo. El café se le enfrió en la mano. El mundo se contrajo. Esa cicatriz. Él conocía esa cicatriz. La conocía porque había estado ahí cuando sucedió, porque había gritado su nombre en la oscuridad del techo cuando ella cayó, porque había bajado corriendo las escaleras del orfanato, con el corazón saliéndosele del pecho, porque la había sostenido mientras esperaban que viniera alguien, porque había apretado su mano en el frío de esa noche y le había dicho que no pasaba nada, que ya venían, que él estaba ahí. El tiempo se dobló sobre sí mismo. 30 años desaparecieron en un segundo. Y en el lugar donde había una empleada llamada Lourdes, Pedro Valdés vio de repente, con una claridad que le dolió en el pecho, como algo que se rompe y se cura al mismo tiempo, a una niña de 12 años parada en el borde de un techo bajo el cielo lleno de estrellas, riéndose tanto que perdió el equilibrio. Malú, lo dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, pero ella era la única persona en el salón, y en el silencio de esa mañana, la palabra llegó con toda su carga. Lourdes bajó los ojos hacia él desde lo alto de la escalera. La mirada color miel lo encontró con una expresión que no entendía todavía, una expresión de pregunta. ¿Perdón? Pedro abrió la boca, la cerró, miró esa cicatriz una vez más y luego volvió a su cara, a esa cara que había llevado 22 años sin reconocer y que ahora que sabía, era tan evidente que no entendía cómo había podido no verlo desde el primer momento. Nada, dijo con una voz que no le salió igual que siempre. Disculpa. Y salió del salón. Caminó hasta su estudio, cerró la puerta con llave y se quedó de pie en el centro de la habitación, inmóvil, con el café frío en la mano y 22 años de culpa instalándosele en el pecho de golpe. María de Lourdes. Malú. Su Malú. Ahora, espera un momento. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. Desde México, desde España, desde Colombia, desde Argentina. Queremos saber dónde está nuestra familia. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Porque lo que viene ahora es la historia que te va a romper el corazón para reconstruirlo mejor. Para entender lo que Pedro Valdés sintió en ese momento, hay que volver atrás. Hay que volver a un lugar que él había aprendido a guardar en la parte más protegida de su memoria. No para olvidarlo, sino para no destrozarse con él cada día. Hay que volver al hogar San Marcos. Pedro tenía 12 años cuando llegó.
Llegó un martes de noviembre con una bolsa de plástico negro que contenía todo lo que poseía en el mundo. 2 mudas de ropa, un par de zapatillas rotas y una fotografía pequeña y borrosa de una mujer joven que podría haber sido su madre o podría no haberlo sido. Ya no lo recordaba con certeza. Llegó delgado, con los ojos demasiado grandes para su cara, y una expresión que no era tristeza sino algo más serio, más viejo, la expresión de alguien que ya ha aprendido que el mundo puede ser cruel y que ha decidido, sin palabras, que eso no lo va a destruir. Venía de una vida que no merecía llamarse infancia. Sin entrar en detalles que harían daño a quienes no merecen ese daño, digamos que el hogar donde había crecido era uno de esos lugares donde el amor era un recurso escaso, donde el dinero que había se iba en cosas que no debía, donde los niños aprendían muy pronto a dormir liviano y a moverse en silencio. Había tenido que madurar demasiado rápido y esa madurez prematura lo había hecho callado, observador, capaz de leer una habitación en segundos. Pero también lo había hecho increíblemente sensible. Eso era lo paradójico de Juan, que así se llamaba entonces, Juan. La dureza de su historia no lo había endurecido por dentro. Lo había hecho poroso, permeable al dolor ajeno, con una capacidad de empatía que la mayoría de los adultos nunca llegan a desarrollar. La niña llegó 2 semanas después de él. Juan la vio entrar desde el corredor del primer piso. Ella venía de la mano de una señora con cara de trámite, cargando una mochila rosada que ya había visto tiempos mejores. Tenía 10 años y el pelo recogido en una trenza que alguien había hecho apresuradamente, con mechones sueltos, escapándose por todos lados, y tenía una expresión que Juan reconoció de inmediato, porque era la misma que había tenido él al llegar. No lloraba. Eso era lo que más le llamó la atención. Los niños que llegaban al hogar San Marcos casi siempre lloraban. Ella no. Tenía los labios apretados y los ojos muy abiertos, esos ojos color miel que miraban todo con una intensidad que parecía decir: «Estoy aquí, esto está pasando, y yo voy a sobrevivir a esto». Se llamaba María de Lourdes, pero todos la llamaban Malu. Sus padres habían muerto en un accidente de auto hacía 3 semanas. Una curva mojada, una noche de lluvia, 2 personas que no merecían irse tan pronto. Malu había sobrevivido de milagro, sentada en el asiento trasero con el cinturón puesto, como su madre le había enseñado que siempre debía hacer. Tenía un hermano de 4 años, Tomás, que había llegado al orfanato con ella, pero que había sido llevado a otra ala, la de los más pequeños, porque la política del hogar separaba a los niños por edades. Esa separación había sido, según Malu le contó mucho después, lo más difícil de todo. No el accidente, no la muerte de sus padres, no la llegada al orfanato, la separación de su hermano, porque a Tomás, con 4 años y una cara de ángel y una sonrisa que derretía a cualquier adulto en 10 segundos, lo adoptaron a los 2 meses. Una pareja joven lo vio en la sala de visitas un domingo y el proceso fue rápido, demasiado rápido, y Malu, de 10 años, se quedó sola. Juan fue el primero en hablarle, no porque tuviera un plan, simplemente porque una tarde la encontró sentada sola en el patio trasero, mirando una hormiga con una concentración que claramente no tenía nada que ver con la hormiga, y se sentó a su lado sin preguntar. Estuvieron callados un rato largo. Luego él dijo: ¿Sabes que las hormigas pueden cargar 50 veces su propio peso? Malu levantó los ojos hacia él. Lo miró con esa expresión evaluadora que ya Juan reconocería años después como característica suya. ¿Y eso para qué me sirve?, preguntó. Para nada, admitió Juan. Solo lo sé. Ella volvió a mirar la hormiga. Yo sé el nombre de 20 constelaciones, dijo después de un momento. ¿Y eso para qué te sirve? Ella lo miró otra vez, y por primera vez desde que había llegado al hogar San Marcos, una comisura de su boca se levantó muy ligeramente. Para nada, dijo. Solo lo sé. Así empezó todo, con hormigas y constelaciones y 2 niños rotos que habían encontrado la manera de estar rotos juntos, que es la única manera en que lo roto puede empezar a soldarse. Los meses que siguieron fueron, contra toda probabilidad, algunos de los más importantes de sus vidas. Malu había ido a buenas escuelas mientras sus padres vivían,
escuelas donde la exigencia académica era alta y la exigencia personal también. Sabía matemáticas que nadie de su edad debería saber todavía. Leía con una voracidad que el hogar no podía alimentar del todo porque había pocos libros buenos, y tenía una memoria prodigiosa para todo lo que le interesaba, que era básicamente todo lo que tuviera que ver con el cielo. Las estrellas, los planetas, las lunas, las galaxias, el universo infinito que se extendía sobre sus cabezas cada noche y que era lo único que nadie podía quitarle. Juan, en cambio, había recibido una educación fragmentada e irregular, con años enteros donde la asistencia a la escuela había sido imposible. Leía con lentitud, escribía con muchos errores, y las matemáticas le producían una mezcla de confusión y orgullo herido que Malu aprendió a manejar con paciencia infinita. Ella le enseñó a multiplicar con un método que ella inventó y que consistía en dibujar una tabla con colores. Le enseñó a leer en voz alta sin vergüenza. Le enseñó ortografía a través de canciones que ella misma componía. Canciones sin ningún mérito musical, pero con toda la efectividad pedagógica del mundo. Le enseñó que la inteligencia no se medía en lo que uno había aprendido, sino en la velocidad con que uno podía aprender cuando alguien se tomaba el tiempo de enseñar bien. Y Juan, a cambio, le enseñó cosas que no están en ningún libro. Le enseñó a estar presente en el cuerpo cuando el miedo quiere llevarte a otro lado. Le enseñó a respirar despacio cuando el pecho se aprieta. Le enseñó que hay momentos en que lo único que hace falta es que alguien esté ahí, sin palabras, sin soluciones, simplemente ahí, y que ese estar ahí vale más que cualquier cosa que pueda decirse. La abrazó cuando ella necesitaba ser abrazada. No con la torpeza de quien no sabe cómo se hace, sino con la certeza tranquila de alguien que entiende que el cuerpo también tiene hambre de contacto y que ese hambre es tan legítima como cualquier otra. Cuando Malú cumplió 12 años y Juan 14, ya eran, sin haberlo nombrado, las personas más importantes del mundo el uno para el otro. Las noches en el techo del orfanato eran su ritual más sagrado. Había una trampilla en el corredor del tercer piso que daba acceso a la terraza. Una terraza plana con algunas manchas de humedad y un parapeto bajo de ladrillos que nadie había pintado nunca. El reglamento del hogar establecía que a las 9 de la noche todos los niños debían estar en sus cuartos. Juan y Malú se escabullían a las 10, cuando las luces del corredor se apagaban y los pasos de los encargados se iban alejando. Subían en silencio. Se sentaban en el borde del parapeto, hombro con hombro mirando el cielo. Y entonces Malú hablaba. Hablaba de Orión y de las 3 estrellas de su cinturón. Hablaba de Casiopea, que parecía una Diubiue trazada por alguien con mano temblorosa. Hablaba de Júpiter y sus lunas, 4 de las cuales habían sido descubiertas por Galileo hace 400 años, y Juan pensaba que 400 años era un tiempo imposible de imaginar, pero que ahí estaban esas lunas de todas formas, indiferentes al tiempo, siguiendo a su planeta con una fidelidad que los planetas no merecen o quizás sí. Hablaba de la Vía Láctea y de cómo lo que veían era el borde de la galaxia vista desde dentro, como mirar el techo de tu propio cuarto desde la cama, y Juan pensaba que nunca más podría mirar el cielo sin sentir ese mareo hermoso de saberse dentro de algo mucho más grande que cualquier cosa que pudiera nombrarse. Él escuchaba con una atención que ella nunca había encontrado en ningún adulto y que hacía que sus palabras fluyeran con más libertad, más alegría, más velocidad. Una noche de julio, con el frío pegando en los huesos y los dos tan acostumbrados a ese frío que ya casi no lo sentían, Malú terminó de explicarle las fases de Venus y Juan se quedó callado un momento largo, con los ojos en el cielo, y luego dijo: «Yo no voy a poder recordar todo esto nunca». «¿Por qué no?» «Porque hay demasiado». Hizo una pausa. «Pero ojalá cuando seamos grandes y nos casemos, tú les puedas contar todo esto a nuestros hijos, porque yo no me voy a acordar y alguien tiene que saberlo». El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos, y entonces Malú se puso de pie encima del parapeto. «¿Me estás pidiendo matrimonio?», preguntó con una voz que intentaba ser seria, y no podía. «¿A los 14 años?» «Tengo 14. Tú tienes 12. Es una propuesta con visión de futuro». La risa de Malú explotó en la noche, como algo que no podía contenerse. Una risa franca y total y completamente incontenible,
Y Juan se rió también, y los dos se rieron tan fuerte y tan sin control que ella perdió el equilibrio sobre el parapeto y cayó. No fue una caída terrible. El parapeto era bajo y cayó hacia adentro, sobre la terraza, no hacia afuera. Pero la piedra le abrió la pantorrilla con una generosidad que hizo que Juan gritara su nombre en la oscuridad, y los encargados del hogar aparecieron en minutos. Y la noche terminó con luces encendidas, y Malú en camino al hospital con 12 puntos en la pierna y un brazo fracturado que tardó 6 semanas en soldar. Juan la esperó. Todos los días preguntó cuándo volvía. Se ofreció a ir al hospital. Le dijeron que no podía. Escribió en un papel doblado en 4. Ya regresa. Yo estoy aquí. Jay Tilton y le pidió a una de las encargadas que se lo diera. No sabe si ella lo recibió, porque cuando Malú volvió al hogar San Marcos 2 semanas después, con el brazo en cabestrillo y la pierna vendada, y esa expresión suya de «no voy a llorar delante de nadie», Juan ya no estaba. La habitación estaba vacía. Sus 2 mudas de ropa no estaban. La fotografía borrosa de la mujer que podría haber sido su madre no estaba. Malú le preguntó a la encargada. La encargada le dijo que lo habían adoptado. Una familia muy buena, le dijo, como si eso ayudara. Malú se fue a su cuarto, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no supo contar. No lloró esa noche. Lloró 3 días después sola en el baño, con el agua de la ducha corriendo para que nadie la escuchara, y luego cerró esa puerta. No del todo, nunca del todo, pero lo suficiente para seguir caminando. La familia que adoptó a Juan se llamaba Valdés. Rodrigo y Patricia Valdés eran una pareja de unos 50 años que había construido juntos una fortuna considerable en el sector inmobiliario y que había perdido 2 años antes de la adopción a su único hijo varón, Ernesto. 16 años, 1 año de quimioterapia, una batalla que se perdió un lunes de febrero que Patricia Valdés no nombraba nunca, porque nombrar un día así era darle más poder del que ya tenía. Su hija menor, Valentina, tenía 15 años y había entrado en una depresión silenciosa y profunda que los médicos describían con palabras técnicas, pero que Patricia entendía simplemente como «mi hija se apagó». Adoptaron a Juan en un intento, quizás desesperado, quizás sabio, de devolver algo de luz a esa casa. Juan llegó con su bolsa de plástico y sus ojos demasiado grandes y su madurez de anciano en cuerpo de niño, y Valentina lo miró desde el umbral de la puerta con la misma expresión con que Malú lo había mirado el primer día en el orfanato. Evaluadora, cautelosa, dispuesta a decepcionar antes de ser decepcionada. Pero Juan sabía leer eso. Juan siempre había sabido leer eso. Le enseñaron las reglas de la casa. Le enseñaron a usar la cubertería correcta, que era una cosa en la que él nunca había tenido necesidad de pensar. Le compraron ropa y libros y lo inscribieron en el mejor colegio de la ciudad. Rodrigo lo llevaba en el auto cada mañana y le hacía preguntas sobre la escuela, con esa torpeza emocionante de quien quiere conectar y no sabe exactamente cómo. Y Juan respondía con paciencia y agradecimiento genuino, porque Juan había aprendido muy temprano a distinguir entre los que actúan bien y los que son buenos, y los Valdés eran buenos. Pero en las noches, cuando la casa se callaba y el cielo de la ciudad se llenaba de estrellas que ya no podía ver tan bien como desde el techo del orfanato, Juan pensaba en Malú. Pensaba en ella con esa intensidad sostenida de los afectos que no se han resuelto, no como un niño que extraña el recreo o el sabor de un dulce, sino como alguien que siente que se fue de un lugar dejando algo que era suyo y que no puede recuperar porque ya no sabe la dirección. Le preguntó a Patricia si podía ir a visitar el hogar San Marcos. Patricia, que era una mujer de buen corazón, pero que en ese momento estaba navegando una reconstrucción familiar delicada, le dijo que sí, claro, en algún momento, y ese en algún momento fue postergándose con la velocidad suave de las cosas que se posponen sin mala intención. Pasó 1 año, 2. Juan creció. Fue al colegio. Fue a la universidad, Derecho, porque tenía una memoria prodigiosa y un talento para el argumento que sus profesores reconocieron desde el primer año. Se convirtió en Pedro Valdés, porque en casa lo llamaban por su segundo nombre, Pedro, y el apellido era el de los que le habían dado una vida, y él lo llevaba con gratitud,
y también con esa leve tensión de quien sabe que hay partes de su historia que no caben del todo en el nombre que usa. Cuando tuvo dinero propio, cuando fue abogado, y los honorarios empezaron a llegar con regularidad, volvió al Hogar San Marcos. El edificio seguía ahí. La trampilla del techo seguía ahí. La encargada ya no era la misma. En el registro le dijeron que María de Lourdes había salido del sistema a los 18 años, sin haber sido adoptada, con dirección desconocida, sin adoptar. Esas dos palabras le cayeron encima con un peso que no esperaba. Ella había seguido ahí sin él durante 6 años, sola. Pedro se fue del orfanato con esas dos palabras pegadas al pecho como algo que no se suelda del todo, y la culpa que había estado dormida en algún lugar profundo se despertó con una claridad desagradable. Intentó buscarla. Contrató a un investigador privado la primera vez. Los resultados fueron escasos. Había trabajado en algunas casas de familia, pero los registros eran informales y las pistas se perdían. Siguió con su vida. Se dijo a sí mismo que si ella no lo había buscado a él, quizás era porque no quería ser encontrada. Se dijo muchas cosas razonables que no alcanzaban para callar esa voz pequeña y persistente que decía: «La abandonaste cuando más te necesitaba». Y entonces, 22 años después de una promesa hecha en el techo de un orfanato, bajo el cielo lleno de estrellas, el destino, que tiene un sentido del humor entre la crueldad y la poesía, la trajo a su propia casa. Doña Teresa se llamaba en realidad Rosa Teresa Ibáñez, pero nadie en esa casa, en los 22 años que llevaba ahí, la había llamado Rosa. Era Doña Teresa, y punto. Tenía 64 años, el pelo completamente blanco que usaba recogido en un moño bajo, las manos siempre ocupadas y los ojos siempre atentos a todo. Doña Teresa había visto muchas cosas en esa casa. Había visto a Pedro llegar joven y brillante y con la ciudad a sus pies. Lo había visto trabajar hasta las 3 de la mañana durante semanas enteras. Lo había visto tener novias que llegaban con mucho ruido y se iban sin dejar huella, y otras que dejaban huella y lamentablemente tampoco eran las indicadas. Lo había visto en sus momentos de duda y en sus momentos de claridad, y lo quería con esa mezcla rara de respeto y afecto maternal que solo se desarrolla cuando uno pasa suficientes años compartiendo los desayunos silenciosos de alguien. Lo que nunca había visto era esto. Esto era el señor Pedro Valdés, abogado reconocido, hombre de recursos y temperamento, inventor de «El sábado se trabaja si hay urgencias», sentado en la mesa de la cocina a las 8 de la mañana de un lunes, pidiendo más café cuando el primero todavía estaba medio lleno. Lourdes estaba acomodando el armario de la despensa. No lo veía. Él la miraba de reojo con la habilidad de un adolescente que todavía no ha dominado el arte de disimular. Doña Teresa puso la cafetera en el fuego y murmuró para sí misma una cosa que en 40 años de vida doméstica había aprendido a murmurar correctamente: absolutamente nada. «¿Le gustan los libros, Lourdes?», preguntó Pedro de pronto, con una voz tan deliberadamente casual que doña Teresa tuvo que concentrarse mucho en la cafetera. Lourdes asomó la cabeza desde la despensa. «¿Perdón?» «Los libros, si le gustan». «Sí», respondió ella con esa expresión de alguien que está procesando una pregunta que no esperaba en ese contexto. «Me gustan mucho». «¿Qué tipo de libros?». Lourdes salió completamente de la despensa y lo miró con una calma que a Pedro le resultó desconcertante, porque él en ese momento no se sentía nada calmado. Ciencias, historia, astronomía sobre todo. La palabra cayó en el centro de la cocina como una piedra en un estanque. Doña Teresa levantó los ojos hacia el señor. El señor tenía los nudillos blancos alrededor de su taza de café. «Astronomía», repitió él, con una voz que doña Teresa no había escuchado nunca. «Sí, desde pequeña. Una sombra brevísima en esos ojos miel. Fue de lo primero que me apasionó». Pedro asintió despacio. Tragó. Volvió a asentir. Tuvo que apoyar una mano sobre la barra para sostenerse, porque de pronto parecía perder el equilibrio. «¡Qué interesante!», dijo, y sonó como alguien que está hablando desde muy lejos. Lourdes lo miró un segundo más, con esa mirada directa que hacía imposible saber qué estaba pensando, y volvió a la despensa. Doña Teresa sirvió el café en silencio.
Y cuando le puso la taza al señor delante y sus miradas se cruzaron, fue la única vez en 22 años que doña Teresa le transmitió un mensaje a su jefe completamente sin palabras, y el mensaje era: «Niño, ¿qué le está pasando?». Y el señor Pedro Valdés, abogado internacional, hombre de temple y recursos, le devolvió con los ojos el mensaje más claro y más desorientado que doña Teresa le había visto nunca. «No sé». Fue esa misma semana, un miércoles por la tarde, cuando Lourdes encontró el libro. Estaba sobre la mesita de noche de su cuarto, que era una habitación pequeña, pero bien equipada en el ala de servicio, con una ventana que daba al jardín y una cama de madera oscura que Lourdes había aprendido a querer en las pocas semanas que llevaba ahí. El libro no tenía nota, no tenía nombre escrito. Era un atlas de astronomía, tapa dura, de esos editados con el cuidado y el lujo de las ediciones especiales. Papel satinado, fotografías del Hubble que hacían que el pecho se abriera solo de mirarlas, mapas estelares desplegables, índices de constelaciones con su mitología completa. Era el libro más hermoso sobre estrellas que Lourdes había visto en su vida. Lo tomó con las dos manos, con ese cuidado instintivo que uno tiene con las cosas que le importan, y lo abrió en cualquier página. Saturno con sus anillos, las lunas de Júpiter, las 4 galileanas, Io y Europa y Ganimedes y Calisto, fotografiadas con una nitidez que hacía que parecieran alcanzables. ¿Quién lo había dejado ahí? Lo preguntó a la mañana siguiente. Doña Teresa negó saber. El chofer, un hombre de pocas palabras llamado Ernesto, que tenía la habilidad de ser invisible cuando convenía, también negó saber. Y el señor Valdés no estaba en casa cuando Lourdes hizo sus preguntas porque había salido temprano a una reunión. Lourdes lo guardó en el cajón de la mesita. Pero esa noche, cuando terminó su turno y la casa se acomodó en su silencio habitual, lo sacó y se sentó en la cama con las piernas cruzadas y lo leyó durante 2 horas. Y las noches siguientes también. Era extraño. Hacía años que no tenía tiempo para leer sobre estrellas. La vida de trabajo y supervivencia había ido empujando las cosas que le gustaban hacia los márgenes, donde las cosas queridas sobreviven en silencio esperando que alguien les devuelva el espacio. Ese libro era como una llave a una habitación que no había abierto en mucho tiempo, y había algo más. Algo en la manera en que ese libro había aparecido, sin nombre, sin explicación, en exactamente el lugar donde ella pudiera encontrarlo, que le producía una sensación rara en el estómago. No intranquilidad, más bien lo contrario, una calidez sin origen que no sabía muy bien cómo clasificar. Doña Teresa la encontró un jueves mirando la fotografía de la nebulosa de Orión con esa expresión de concentración abierta que tenía cuando algo la atrapaba de verdad. «¿Te gusta?», preguntó la señora con esa voz suya que siempre sonaba a algo que se calienta en el fuego. «Mucho». Lourdes levantó los ojos. «¿Sabes quién lo dejó?». Doña Teresa tomó el libro, lo miró, lo devolvió. «No sé, niña». Pero doña Teresa tenía una ventaja sobre Lourdes. Ella sí sabía quién lo había dejado. Lo había visto, el martes por la tarde, cuando el señor bajó de su estudio con ese libro bajo el brazo y lo fue a dejar en el cuarto de Lourdes en silencio, con esa expresión de quien hace algo que tiene mucho miedo de hacer y que lo hace de todas formas. Y doña Teresa, que había aprendido en 22 años a saber cuándo guardar un secreto, lo guardó. Pero esa noche, cuando llamó a su hija para la charla de teléfono de los martes, que siempre postergaban para el jueves, le dijo: «Mija, aquí está pasando algo muy extraño y muy lindo en esta casa, y creo que voy a llorar antes de que termine el mes». El jueves siguiente, cuando el sol ya bajaba y el jardín trasero de la mansión se llenaba de esa luz de tarde que vuelve dorado todo lo que toca, Lourdes salió a sacudir los cojines de las sillas del patio y se encontró al señor Valdés sentado ahí, con una copa de agua y los pies cruzados sobre la mesita de hierro, mirando el jardín con la expresión de quien no está mirando nada. Ella hizo su trabajo en silencio. Él la miró. «¿Puedes sentarte un momento?». Lourdes se detuvo. No era una orden, era una pregunta. Lo notó porque en el año y medio que llevaba en trabajo doméstico había aprendido a distinguir muy bien entre las dos cosas. «Claro», dijo, y se sentó en el extremo de la silla de enfrente, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas,
esa postura de quien está disponible pero no se entrega del todo. Pedro la miró un momento antes de hablar. ¿Cómo fue tu infancia? La pregunta era tan directa que Lourdes tardó un segundo en responder. ¿Por qué lo pregunta? Porque quiero saber. Ella lo estudió. Esa mirada verde sobre piel morena que tenía la extraña capacidad de parecer al mismo tiempo intensa y suave, como dos cosas que no deberían ir juntas y que en él iban juntas sin esfuerzo. Los hombros anchos bajo la camisa arrugada del día, la mandíbula marcada con la sombra de una barba de 2 días que nadie le había pedido que se afeitara. Era un hombre que ocupaba su espacio sin necesidad de ocupar el de nadie más, y eso, aunque Lourdes no lo habría dicho en voz alta, era una de las cosas que la desconcertaban. Tuve una infancia difícil, dijo finalmente. Mis padres murieron cuando yo tenía 10 años. Lo siento, no lo dijo como un formulismo, lo dijo con una gravedad que Lourdes sintió en el centro del pecho. Quedé en un hogar. Pausa breve. Tuve un hermano que fue adoptado sin mí. Otra pausa. A los 18 salí a trabajar y construir lo que pude. Pedro la escuchó sin interrumpir, con esa capacidad de estar completamente presente que Lourdes ya había notado en él y que era más rara de lo que parecía. ¿Y tu hermano? ¿Lo encontraste? Algo en los ojos miel se oscureció por un segundo. No, nunca. Pedro asintió despacio. ¿Cómo se llamaba? Tomás. Tenía 4 años cuando nos separaron. Una sombra de sonrisa que era más bien la memoria de una sonrisa. Tenía una sonrisa que podía con todo. Silencio. El jardín se llenó del sonido de los pájaros volviendo a sus lugares. ¿Y en el hogar? Preguntó Pedro, con una voz que Lourdes percibió como ligeramente diferente, un poco más cuidadosa. ¿Hubo alguien que importara? Ella lo miró. Era la pregunta más rara que le habían hecho en mucho tiempo. Y sin embargo, no la molestaba. Era como si viniera de un lugar que entendía lo que estaba preguntando. Hubo un niño, dijo. Era mayor que yo. Me enseñó a no tener miedo de estar rota. Pedro no dijo nada, pero Lourdes vio, con la certeza de alguien que presta atención, cómo los ojos verdes de su jefe se llenaban de algo que era muy difícil de describir, pero que ella, de manera que todavía no entendía, reconoció. Doña Teresa los miraba desde la ventana de la cocina. Se fue a buscar un pañuelo. El sábado llegó Camila. No era la primera vez que Lourdes la veía, pero sí la primera vez que la observaba con detenimiento. Camila Restrepo era la clase de mujer que entraba a una habitación y reorganizaba su gravedad sin pedirle permiso a nadie. Alta, rubia, con la mandíbula perfecta que las cámaras amaban, y esa manera de moverse que venía de años de pasarela, cada gesto calculado para su mejor ángulo. Llegó en el auto negro con el chofer, que no era Ernesto porque Ernesto tenía el día libre, sino un conductor de servicio, y bajó con un vestido rojo que costaba lo que Lourdes ganaba en 3 meses, con las uñas rojas y el labial rojo y los tacones que hacían que cada paso sonara como una declaración. Lourdes estaba pasando el trapeador por el corredor del primer piso cuando la vio pasar. Camila la miró de reojo, con la clase de mirada que no mira sino que cataloga, y siguió caminando sin decir nada. No era hostilidad declarada, era algo peor. Era indiferencia de la que no distingue entre personas y muebles. Lourdes siguió con su trapeador. Doña Teresa apareció a su lado 10 segundos después, con una velocidad que para sus años era notable. «La novia», dijo en un susurro que podría haberse escuchado en el piso de arriba, pero que mantenía técnicamente el formato de susurro. «Ya intuía», respondió Lourdes también en susurro, con una expresión perfectamente neutra que a doña Teresa le costó mucho no responder con una carcajada. Arriba en el estudio de Pedro, las voces subieron de volumen en un arco que cualquier persona con experiencia en conversaciones difíciles habría reconocido de inmediato. Lourdes no escuchaba lo que se decía, pero escuchaba el tono. Doña Teresa sí escuchaba lo que se decía, porque doña Teresa tenía 64 años de práctica en escuchar lo que se decía sin parecerlo. Y lo que se decía era básicamente lo siguiente. Camila quería que Pedro estuviera listo para una cena con sus amigas esa noche. Pedro había olvidado completamente la cena. Camila decía que había estado raro últimamente. Pedro decía que estaba trabajando. Camila decía que no contestaba los mensajes. Pedro decía que los contestaba. Camila decía que en 1 hora no era lo mismo.
Luego los pasos bajaron por la escalera y llegaron al jardín trasero, donde Pedro había estado sentado solo, con un libro que claramente no estaba leyendo. Y los pasos se detuvieron, porque en el jardín trasero estaba Lourdes, que había salido a regar las plantas de la terraza porque era parte de su turno de los sábados. ¿Desde cuándo te interesa la vida de las sirvientas? La voz de Camila era precisa y fría. No gritaba. Las personas que saben herir no necesitan gritar. Lourdes siguió regando. No levantó los ojos, pero su espalda se puso 1 centímetro más recta, esa manera que tiene el cuerpo de prepararse para algo sin que la mente lo decida. Pedro se quedó quieto. Camila, has estado raro toda la semana. No contestas los mensajes. Y ahora te encuentro acá, en el jardín, hablando con Lourdes. Se llama Lourdes. Con tu empleada doméstica. Con una persona que trabaja en esta casa. La voz de Pedro había bajado de temperatura de una manera que doña Teresa, desde su posición estratégica en el umbral de la cocina, reconoció como la señal de que las cosas iban a ir en una dirección que no había retorno. Pedro, ¿qué te está pasando? Porque hay algo que me estás ocultando y lo que te estoy ocultando, dijo él despacio con esa claridad de quien ha tomado una decisión antes de empezar a hablar. Camila, es que hace tiempo que esto no está funcionando y que esta semana lo he visto con más claridad que nunca. Silencio. Camila lo miró. Luego miró a Lourdes, que seguía regando con una calma que doña Teresa catalogó mentalmente como aplomo de mujer que ha sobrevivido cosas más difíciles que esto. ¿Me estás dejando por una empleada? Te estoy dejando porque llevamos un año en el que ninguno de los dos está donde debería estar. Una pausa. Sería mejor que te fueras. Camila se fue. Los tacones sonaron en el mármol del corredor como puntos de exclamación que iban apagándose. Y luego el auto arrancó. Y luego el silencio del jardín volvió a ser solo jardín. Pedro se quedó de pie sin moverse. Lourdes dejó la regadera sobre la mesita y lo miró por primera vez desde que había empezado todo aquello. ¿Está bien?, preguntó directamente, sin rodeos como siempre. Él la miró, y por primera vez desde hacía muchos días, Pedro Valdés se rió. No una carcajada, no algo exagerado. Una risa pequeña y real que le cambió la cara por completo, que lo hizo parecer de repente más joven y más cansado al mismo tiempo, y que Lourdes guardó en algún lugar de la memoria sin entender muy bien por qué. Sí, dijo. Creo que sí. Doña Teresa entró a la cocina, tomó el pañuelo que había dejado en el cajón y se sonó la nariz con la satisfacción silenciosa de quien lleva 22 años esperando algo y finalmente lo ve llegar. Fue 3 días después. Pedro había pasado el fin de semana tomando decisiones. No sobre Camila, eso ya estaba tomado, sobre Malú, sobre cómo acercarse, sobre cómo decirle la verdad sin que sonara a lo que temía que podía sonar. Contrató a los mejores investigadores que había usado en su vida profesional y les dio un nombre. Tomás, 4 años en el año que Malú llegó al orfanato, separado de su hermana en el hogar San Marcos, familia adoptiva desconocida. Los datos que tenía Malú sobre él eran fragmentos de memoria de infancia, pero eran suficientes para empezar. Tardaron 4 días. Tomás Herrera, 34 años, casado con Daniela, padre de un hijo de 2 años llamado Miguel, propietario de un taller mecánico en la ciudad de Monterrey. Buen hombre, según los informes. Estable, feliz. Pedro leyó el informe 2 veces, cerró la carpeta y fue a buscar a Lourdes. La encontró en la biblioteca de pie frente a los estantes, leyendo el lomo de los libros como se lee el menú de un restaurante al que uno ha querido ir toda la vida. Estaba tan absorta que no lo escuchó llegar. Lourdes. Ella se dio vuelta. Había algo diferente en la manera en que él la miraba, y ella lo notó de inmediato, porque Lourdes era de las personas que notan las cosas antes de entenderlas. «Necesito decirte algo», dijo él. Ella esperó. «Me siento», dijo él, y señaló los 2 sillones junto a la ventana. Se sentaron. Pedro tomó la carpeta que llevaba bajo el brazo y la puso sobre la mesa entre los dos. Luego levantó los ojos hacia ella con una expresión que Lourdes no había visto en ningún jefe, en ningún hombre, en ninguna persona en mucho tiempo. Era la expresión de alguien que está a punto de decir algo que puede cambiarlo todo y que lo sabe. «Mi nombre es Pedro Valdés», dijo, «pero cuando tenía 12 años me llamaba Juan». El mundo se detuvo. Lourdes no habló.
Sus ojos, esos ojos miel que nunca pedían permiso para ver lo que veían, se abrieron lentamente, y en ellos pasaron en cuestión de segundos 22 años de historia, como páginas que el viento pasa demasiado rápido. «Te conozco desde que tuve la certeza», continuó él, «desde el día que vi tu cicatriz en la pierna, pero ya antes, desde que llegaste, algo en mí sabía. No entendía qué era, pero sabía». «Juan», dijo ella, una sola palabra, pronunciada en voz muy baja, casi sin sonido, como si la estuviera probando para ver si todavía existía. «Malu», dijo él. Y entonces los dos se quedaron en silencio durante un tiempo que no era incómodo sino denso, lleno de cosas que habían esperado 22 años para estar en el mismo cuarto. Lourdes se levantó, caminó hasta la ventana, se quedó de espaldas a él mirando el jardín, y Pedro vio cómo su espalda se movía con una respiración más profunda, más trabajada, esa respiración de quien intenta no desmoronarse en el lugar equivocado. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó sin darse vuelta. «Desde hace 10 días». «10 días». Una pausa. 10 días que trabajé aquí, que comí aquí, que dormí aquí, y tú sabías quién era». «Sí». «¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque no sabía cómo». Una pausa en la que Pedro buscó las palabras más precisas que tenía. «Porque me fui cuando más me necesitabas, Malu. Porque te dejé sola. Y porque cargué esa culpa durante 22 años sin poder hacer nada con ella». Ella se dio vuelta. Los ojos miel estaban brillantes, no de lágrimas todavía, de algo previo a las lágrimas, ese estado donde el cuerpo ya sabe, pero la mente todavía está procesando. «Me dijiste que nos íbamos a casar», dijo, con una voz que temblaba en los bordes sin romperse. «Me dijiste que me ibas a esperar». Tenía 14 años, Malu, y yo tenía 12, y los cumplí en ese orfanato, y los 13, y los 14, y los 15, y los 16, y los 17. Sola. La voz se quebró en esa última palabra, solo en esa, y luego volvió a soldarse. «Me abandonaste como todos los demás». Pedro se levantó. «Lourdes, no me llames así». Se limpió los ojos con el dorso de la mano, ese gesto brusco de quien no quiere que lo vean llorar. «Lourdes es el nombre que uso para trabajar. Tú sabes quién soy. Malú». Él se detuvo a 1 metro de ella. «Fui a buscarte. Cuando tuve dinero y posibilidad, volví al orfanato. Ya no había registro de ti. Lo intenté y no pude encontrarte. No me rindo con facilidad, lo sabes, pero no tenía cómo». Ella lo miró, y él sostuvo esa mirada con todo lo que tenía, que en ese momento era mucho, y también era poco frente a 22 años de historia. «En esa carpeta», dijo él, y señaló la mesa, «está todo lo que necesitas para encontrar a Tomás». Lourdes bajó los ojos a la carpeta, se quedó inmóvil. «¿Lo encontraste?» «Sí». Cruzó la habitación despacio, tomó la carpeta, la abrió con manos que no del todo le obedecían. Leyó, y la primera lágrima cayó sobre el papel sin que ella lo buscara, sin que ella lo decidiera, simplemente porque hay cosas que el cuerpo no puede contener, y la alegría dolorosa es una de ellas. «Tiene un hijo», dijo con voz rota. «Tengo un sobrino». «Se llama Miguel», dijo Pedro. «Tiene 2 años». Lourdes cerró la carpeta, la apretó contra su pecho, y sin decir nada más cruzó la biblioteca y salió. Pedro se quedó solo entre los libros con la sensación de que había hecho lo correcto, y también de que no era suficiente, y que quizás no era suficiente, pero era lo que tenía, y que iba a tener que aprender a vivir con esa diferencia. Doña Teresa lo encontró ahí 10 minutos después. No dijo nada. Le puso la mano en el hombro un segundo, con esa brevedad de quien sabe que las palabras sobran, y luego se fue a preparar una taza de té que él no había pedido, pero que ella sabía que iba a necesitar. Lourdes fue a Monterrey esa misma semana. Tomás estaba en el taller cuando ella llegó. No lo había llamado antes. Tenía miedo de que si llamaba, la distancia le quitara el valor. Fue directamente, con la dirección del informe grabada en la memoria, y el corazón golpeando a un ritmo que no era del todo cómodo. El taller olía a aceite y a metal caliente. Había 2 autos levantados en los elevadores y una radio sonando algo que nadie escuchaba. Un hombre joven, moreno,
con una mancha de grasa en la mejilla y una sonrisa fácil que Lourdes reconoció en el estómago antes de reconocerla en la cabeza, salió de debajo de un auto y la vio. Se quedó quieto. 30 años, 30 años, y la forma de los ojos de su hermana era exactamente la misma. Malu, dijo, y Lourdes, que había llegado con toda la intención de ser serena y adulta y no llorar, no pudo hacer ninguna de esas tres cosas. Lo que siguió fue una semana que Lourdes guardaría en la memoria como uno de esos paréntesis de la vida donde todo lo que ha dolido empieza a tener un sentido retroactivo. La casa de Tomás y Daniela era pequeña y cálida y olía a comida casera. Miguel, el sobrino de 2 años, tardó exactamente 40 minutos en decidir que Lourdes era su persona favorita en el mundo, una decisión que comunicó sentándose en su regazo sin previo aviso y ofreciéndole la mitad de su galleta con la generosidad absolutamente sincera de los niños de esa edad. Lourdes se quedó una semana. Durmió en el cuarto de los invitados con una cama que tenía demasiadas almohadas y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en un lugar que la recibía. Tomás le contó su historia. La familia que lo había adoptado había sido buena, en lo fundamental. No perfecta, ninguna familia lo es, pero buena. Lo habían querido. Le habían dado todo lo que podían dar. Y él había construido su vida con eso, con el taller que había empezado con un préstamo pequeño y que ahora empleaba a 6 personas, con Daniela que era maestra de primaria y reía con toda la cara, con Miguel que era un desastre adorable. ¿Y tú?, le preguntó Tomás una noche en la mesa, después de que Miguel había caído dormido y Daniela había ido a acostarlo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te encontró? Lourdes tomó su taza de café. ¿Recuerdas que te conté de Juan? El niño del orfanato. Tomás frunció el ceño, luego la memoria le acomodó las piezas. El que te enseñó lo del techo. Ese. Una pausa. Es mi jefe. Tomás parpadeó. ¿Perdón? Es Pedro Valdés, abogado. Vive en una mansión en la ciudad. Fue adoptado a los 14 años y cambió su primer nombre. El silencio de Tomás duró varios segundos en los que Lourdes pudo ver con cierta satisfacción que su hermano estaba procesando. ¿Y te contrató sin saber quién eras? Sin saber. Me reconoció por la cicatriz. Por la cicatriz del techo. Sí. Tomás la miró durante un tiempo largo. ¿Y tú estás enojada con él? No era una pregunta. Era la certeza calmada de un hermano menor que ha aprendido a leer a su hermana mayor, incluso a través de 22 años de silencio. Es complicado, dijo ella. ¿Qué tiene de complicado?, preguntó Tomás con la franqueza de quien no ve ninguna complicación. Lo adoptaron. No era su decisión, era un niño. Lo fue a buscar. Nos encontró a los dos. Hizo una pausa. ¿Sabes cuántos hombres harían eso? Lourdes miró su café. No es tan simple. No, pero tampoco es tan difícil. Tomás apoyó los codos en la mesa. Hermana, tú y yo estamos aquí en esta mesa tomando café porque alguien usó su dinero y su tiempo para buscarnos, para buscarte a ti y para que tú me encontraras a mí. Una pausa. Eso no lo hace cualquiera. Lourdes no respondió. Pero esa noche, en la cama con demasiadas almohadas, mirando el techo de la habitación de los invitados, estuvo pensando mucho tiempo. Y en algún momento, entre la medianoche y el amanecer, tomó la decisión de no confundir el dolor real con la razón de cerrar todas las puertas. Tomás fue a la ciudad 3 semanas después. Fue sin decirle a Lourdes. Fue directamente a las oficinas de Pedro Valdés. Pidió una reunión, y cuando la asistente le dijo que el señor tenía la agenda completa, Tomás, que había aprendido desde muy pequeño que la persistencia amable es más poderosa que cualquier fuerza, dijo simplemente: «Dígale que es el hermano de Malu». Estaba en el despacho de Pedro en 15 minutos. Se miraron. 2 hombres que no se habían visto nunca, pero que compartían la misma historia desde lados diferentes. «Gracias», dijo Tomás sin preámbulos. «Por buscarla, por buscarme». Pedro asintió. «No lo hice para que me lo agradecieran». «Lo sé. Por eso lo estoy agradeciendo». Una pausa. «¿La quieres?» Pedro levantó los ojos. «La he querido desde que tenía 14 años. No dejé de hacerlo un solo día». Tomás asintió despacio. «Ella también». Lo dijo con la tranquilidad de quien da un hecho.
Todavía está procesando, pero la conozco. Cuando procesa, actúa. ¿Qué me está recomendando exactamente?, preguntó Pedro con algo que no era del todo una sonrisa, pero que era la dirección de una. Que no se rinda, dijo Tomás, que ella ha tenido demasiadas personas que se rindieron con ella. Hizo una pausa. No sea uno más. Fue una noche de octubre. Pedro le había pedido a Lourdes, en un mensaje que doña Teresa le llevó porque hacerlo en persona habría requerido más aplomo del que tenía en ese momento, si podía acompañarlo afuera de la mansión esa noche, que quería mostrarle algo, que si no quería ir lo entendería completamente. Lourdes tardó 2 horas en decidir. Luego le mandó a decir con doña Teresa que sí. Doña Teresa se fue a su cuarto a cambiarse de ropa porque no quería que la vieran con el mismo delantal con que había estado trabajando en un momento así. ¿A dónde va usted?, preguntó Lourdes. A ningún lado, dijo doña Teresa, con toda la dignidad de sus 64 años. Solo me cambio. El auto de Pedro la esperaba al frente. Él la esperaba al lado del auto, con las manos en los bolsillos, y esa expresión de quien ha practicado lo que va a decir y que en este momento no recuerda nada de lo que practicó. Manejaron 40 minutos fuera de la ciudad, hasta una altura desde la que las luces quedaban abajo, y el cielo se abría con toda su generosidad, ese cielo sin contaminación lumínica que Lourdes reconoció en el estómago antes de reconocerlo en los ojos. Se bajaron. El frío era limpio y cortante. El cielo era exactamente lo que debía ser, infinito, oscuro, sembrado de estrellas con una abundancia que hacía que la mente se quedara pequeña de la manera más hermosa posible. Lourdes levantó los ojos, y algo en ella, algo que había guardado cerrado durante mucho tiempo, se abrió despacio, como esas flores que necesitan la temperatura exacta. Pedro estaba a su lado, no demasiado cerca suficiente para que el calor de su brazo llegara al de ella en el frío de la noche. Nunca aprendí todas las constelaciones, dijo él en voz baja, como si el cielo mereciera ese volumen, pero nunca olvidé una promesa. Lourdes no se movió. Era una promesa de 14 años, dijo ella, también en voz baja. Sí. Una pausa. Pero la hice en serio. El silencio entre los dos era diferente a cualquier silencio que hubieran tenido. No era incomodidad, no era distancia. Era el silencio de 2 personas que han llegado al mismo lugar por caminos completamente distintos y que están reconociendo el terreno. Pedro se dio vuelta hacia ella. Lourdes lo miró. En la oscuridad del campo, con el cielo lleno de estrellas encima y el frío pegando en los huesos igual que en esa otra noche 22 años atrás, Pedro Valdés, abogado, millonario, hombre que había aprendido a controlar casi todo menos esto, se arrodilló. Lourdes se quedó inmóvil. Nunca aprendí los nombres, dijo él desde ahí abajo, mirándola con esos ojos verdes que en la oscuridad brillaban de una manera que Lourdes no iba a poder describir nunca del todo. Pero puedo aprender. Tengo toda una vida para aprender si tú tienes la paciencia de enseñarme. Una pausa. ¿Ahora sí quieres casarte conmigo? Lourdes lo miró durante un tiempo largo. El cielo esperó. Las estrellas esperaron. Pedro esperó. Y entonces Lourdes, que había aprendido desde los 10 años a sobrevivir sola, que había construido su vida sin red y sin ayuda, y con una dignidad que nadie le había podido quitar nunca, se agachó hasta quedar a su nivel y le puso las manos a los lados de la cara con esa delicadeza que guardaba para las cosas importantes. Lo miró de muy cerca. «Solo si prometes seguir mirando las estrellas conmigo», dijo, y él la besó, no con urgencia, con la certeza tranquila de quien ha llegado a donde tenía que llegar y sabe que no se va a ir a ningún lado. Sus manos encontraron su cintura, sus dedos largos y seguros aprendiéndola de nuevo, y ella sintió en el pecho ese peso cálido que es la única versión del peso que uno pide. El frío de octubre no existió por un rato. Las estrellas siguieron ahí, como siempre habían seguido, indiferentes al tiempo y completamente cómplices al mismo tiempo. 4 años después. La mansión había cambiado en cosas pequeñas que eran en realidad cosas enormes. Había juguetes en el corredor del primer piso que nadie recogía antes de las 8 de la noche, porque para las 8 de la noche el dueño de esos juguetes ya estaba dormido y el protocolo de la mansión había decidido colectivamente
que los juguetes podían esperar al día siguiente. Había una planta que Lourdes había comprado en el mercado un sábado y que ahora ocupaba toda una esquina del salón principal, con una expansión territorial que nadie había autorizado y nadie tenía intención de detener. Y en el jardín trasero, en el extremo más alejado de la mansión, donde los árboles eran más altos y el cielo se veía mejor, había una construcción pequeña y circular, con una cúpula de metal que se abría con un mecanismo suave y silencioso. Un observatorio pequeño. Pedro lo había mandado construir como sorpresa. Había tardado 8 meses. Había mentido sobre las obras diciendo que era una remodelación del sistema de riego, una mentira que doña Teresa había tenido que sostener con toda su habilidad y que todavía en algunas cenas le recordaba a Pedro como deuda pendiente. Lourdes lo encontró terminado un domingo por la mañana y se quedó en la puerta durante un tiempo largo, con las manos sobre la boca y los ojos brillando de esa manera que era solo suya. Luego se dio vuelta y buscó a Pedro, que estaba apoyado en el marco de la puerta del jardín, con los brazos cruzados y esa expresión de hombre que ha hecho algo bien y lo sabe, pero no va a fanfarronear al respecto, y lo besó de la manera que se besan las personas que se conocen de toda la vida y que han encontrado el camino de vuelta. Esta noche de octubre, 3 años después de aquella primera noche bajo las estrellas, el observatorio estaba abierto. Adentro, sobre una alfombra gruesa de color azul oscuro, había 2 personas sentadas, una adulta y una pequeña. Lourdes, con el cabello suelto y esas ondas que nadie había disciplinado nunca y que Pedro declaraba su parte favorita del universo observable, tenía en el regazo a un niño de 3 años con los ojos verdes de su padre y la nariz de su madre, y una capacidad de atención que para su edad era casi intimidante. Sobre sus cabezas, la cúpula abierta al cielo. ¿Ves esa?, dijo Lourdes, señalando hacia arriba con el dedo, trazando en el aire la línea de 3 estrellas brillantes y alineadas. El niño seguía el dedo con los ojos muy abiertos. Esa se llama Orión. ¿Ves las 3 estrellas del medio? Las 3, repitió el niño con la concentración absoluta de quien aprende algo que importa. Eso es el cinturón de Orión. Las 3 se llaman Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. ¿Puedes decirlo? El niño arrugó el ceño. Al-Nitak. Muy bien. ¿Y las demás? Pedro, que estaba recostado detrás de ellos con la espalda apoyada contra la pared y un vaso de agua en la mano, los miraba en silencio. Los miraba con esa expresión que no tiene nombre en ningún idioma, pero que existe en todos. La expresión de quien está exactamente donde tiene que estar y lo sabe. Las demás tienen nombres también, dijo Lourdes, y te los voy a enseñar todos. Tenemos mucho tiempo. ¿Papá también los aprende? Pedro levantó los ojos al cielo. Tu papá lo intenta, dijo con una voz que hizo que Lourdes se riera con esa risa suya, franca y completa. El niño se recostó más sobre su madre, satisfecho. El cielo encima de los 3 era el mismo cielo de siempre. Orión, con su cinturón. Las Pléyades más al norte. Casiopea en forma de W, trazada por alguien con mano temblorosa, o quizás con mano muy segura, dependiendo del ángulo. Y 2 personas que se habían prometido algo en el techo de un orfanato a los 14 y 12 años, y que habían tardado 22 años en poder cumplirlo, pero que lo habían cumplido. Porque algunas promesas no tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de llegada, y llegan cuando deben llegar, siempre. Y con eso termina la historia de Malu y Juan, de Lourdes y Pedro, de 2 niños que se encontraron rotos y aprendieron a estar rotos juntos, de un amor que el tiempo no pudo borrar aunque lo intentó. Si esta historia te movió algo por dentro, si sonreíste, si lloraste, si sentiste que el amor todavía tiene sentido, déjanos tu comentario aquí abajo, cuéntanos qué parte te llegó más al corazón. Dale me gusta si quieres que sigamos trayendo historias que hacen sentir, y suscríbete, porque esta familia sigue creciendo, y cada semana hay una nueva historia esperando por ti. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.